Visión oscura. Frank Belknap Long. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños. Weird Tales. Visión oscura. Unknown Worlds, marzo de 1939. Fue un simple paso en falso lo que cambió el mundo alrededor de él. No era un hombre que pudiese ser llevado con facilidad a la negligencia. Era cuidadoso, cauto, miraba antes de saltar, y había evitado la catástrofe física durante 27 años. Sin embargo, ahora caía sin lugar a dudas. Caía horriblemente entre pilares de llamas, con los brazos azotando el vacío, las largas piernas sacudiéndose. Ronald Horn no era electricista. No comprendía cómo un cable de transmisión de alto voltaje podía producir ondas de frecuencia tan alta que solo podía medirse mediante inductancia por la distancia explosiva. Solo cuando aterrizó sobre un conmutador hidráulico cerca de la base del tremendo generador de Daniven despertó a la conciencia del peligro. Yacía aturdido y jadeante mientras lo rodeaban por completo tremendas olas de energía. En circunstancias menos azarosas la simple belleza del espectáculo le habría acelerado el pulso. Pero en ese momento su pulso se aceleraba por simple terror. Yacía gruñendo y con los ojos abiertos, aferrando el metal con los dedos, el rostro cadavérico en el resplandor encandilante. Hay que reconocer que no perdió la cabeza. Se quedó rígido e inmóvil hasta que lo rescataron. Nunca supo cómo lo bajaron. El descenso fue una pesadilla llena de voces. Tenía conciencia de manos fuertes que lo sostenían, de caras torvamente concentradas en el trabajo inmediato. El trabajo de sacarlo a salvo de aquel infierno en llamas. Las manos eran competentes, las caras estaban convulsionadas por malos presentimientos. Las manos ganaron. Lo bajaron a salvo. Ellos, John Donovan y sus dos jóvenes ayudantes, Fred Anders y William Marston. Lo sostuvieron con suavidad bajo un vasto e intrincado laberinto de conductores, susurrando palabras tranquilizadoras mientras lo guiaban a una silla bajo el campo magnético que rodeaba a los conductores y el campo electrostático que salía de los conductores. Se sentía flojo, flácido. No podía sostenerse. Daniven se cernía sobre la silla, bajando los ojos hoscos hacia él mientras el joven Anders iba a buscar una botella a medio llenar de whisky en el desordenado galpón de herramientas que afeaba el ángulo noreste de la planta de energía. Horn se sintió mejor en cuanto el whisky lo calentó. Sonrió débilmente. Me salvé raspando, dijo. Daniven tenía una furia tremenda. Maldito idiota, dijo. Te advertí que tuvieras cuidado. ¿Cómo puedes escribir sobre el generador si has estudiado electricidad en un jardín de infantes? ¿O no estudiaste nunca? Horn enrojeció. Soy escritor de artículos generales en un periódico, no una enciclopedia, replicó. Ocurre que mi mejor amigo maneja el generador eléctrico más poderoso de los Estados Unidos. Y ocurre que necesito material. Hay medios más seguros de adquirir conocimientos, pero me iba muy bien hasta que perdí pie. No tendrías que haber trepado a los circuitos de alto voltaje, dijo Daniven con voz áspera. Necesitas una niñera. Por lo común Daniven era un hombrecito de modales suaves, cordiales. Pero ahora sus ojos eran puntos ardientes de furia. Casi pasaste hecho pedazos a esa cuarta dimensión con la que tanto jorobas, dijo. Horn alzó los ojos hacia él, estupefacto. Y mientras lo miraba toda la sangre se le fue de la cara, dejándola cenicienta. Daniven parecía cambiar ante sus ojos. El cambio era sutil, pero siniestro.
Horn no podía atribuirlo a ningún rasgo individual. Estaba seguro de que el hombre que estaba ante él no sufría ningún cambio físico profundo. La estructura ósea de la cara, por ejemplo, seguía inalterada. Pero había una diferencia sutil en la disposición de los rasgos, un desvío de la expresión como no había visto nunca antes en un rostro humano. Y entonces los velos sensoriales parecieron disolverse bruscamente alrededor de él y se encogió en la silla con un grito de repulsión. Parecía estar mirando con una especie de visión extra los recovecos más íntimos del cerebro de Daniven. Tenía conciencia de capas tras capas de luz. ¿O era una negación de la luz? Parecía a la vez radiante y opaca, como la oscuridad luminosa del núcleo de los soles. Pero no fue esa radiación extraña y misteriosa lo que lo hizo gritar. Lo que le repugnaba sobre todo era la rabia roja y asesina que lo golpeaba en olas tangibles. Podía sentir esa rabia terrible. Podía sentirla fluyendo del cráneo de Daniven y chamuscándolo con su calor primitivo. Daniven quería asesinarlo. Por un instante terrible estuvo en peligro mortal. Después los velos sensoriales parecieron reacomodarse. Adquirió una conciencia objetiva de la cabeza de Daniven flotando sobre él, el rostro un manchón oscuro, el cráneo aún envuelto en aquella luz extraña y paradójica. Mientras miraba, el odio maligno pareció retirarse lentamente de los rasgos de Daniven. La luz disminuyó y desapareció. El rostro que lo miraba era ahora el rostro familiar de su amigo. La ira aún brillaba en la mirada de Daniven, pero su expresión ya no era siniestra y extraña. Horn se levantó tambaleante. «Tengo una deuda de gratitud contigo, John», dijo. Apenas reconoció su propia voz. Era como un susurro salido de la tumba. No estaba seguro de sentir gratitud hacia el amigo. Pero tenía que salir otra vez a la luz del sol, alejarse de la innombrable amenaza de aquel hombre. Aun cuando Daniven pareciese completamente normal en ese momento, él aún podía sentir algo asesino en él y, sí, obsceno. Algo muy primitivo y aborrecible. Fue aún peor cuando salió de la planta de energía a la luz del sol. La corrupción infecta de Daniven parecía seguirlo, envenenando el aire mismo que respiraba. Se zambulló en un kiosco subterráneo para escapar de ella. Un tren llegaba mientras pasaba por el molinete y se abrió paso por una plataforma atestada de personas normales como él. Aunque, ¿eran normales? En el momento mismo en que se abría paso hasta el borde de la plataforma, una ola de repulsión ascendió dentro de él. Le parecía que todas las personas que lo rodeaban pensaban de modo anormal. Podía sentir cómo lo golpeaban sus pensamientos. Pensamientos de ira, codicia y odio, pensamientos de malicia primitiva, de pasión tan impenitente como un basilisco, tan fríamente implacable como la oscura noche del espacio. Pensamientos de egolatría y venganza implacables, y pequeños, errantes pensamientos repulsivos por su puerilidad, mezquindad y despecho. Los pequeños pensamientos quizás eran lo peor. Pequeñas tonterías insignificantes que insultaban la dignidad del hombre. El tren rugió en la estación, disipando el horror por un instante. La gente que estaba tras él lo empujó con violencia hacia el tren en cuanto las puertas se abrieron deslizándose, interrumpiendo la terrible tensión que caía sobre él desde todos los ángulos. Pero dentro del tren iluminado era peor aún. El horror volvió a precipitarse y con él el extraño, misterioso temblor de los velos sensoriales que había experimentado en la planta de energía. Se sentó tambaleante y echó la cabeza hacia adelante, la apoyó en las manos, con los ojos cerrados.
Un miedo excéntrico, sofocante se alzó en su mente y pareció cruzar una y otra vez la superficie de su conciencia, como olas en una bañera, creciendo en cada travesía. Miedo, esa extrañeza, ese desgarrarse de un velo prohibido, locura. Aquello era la locura arrastrándose sobre él, la locura creciendo en él a partir de una herida que destrozaba la estabilidad y que había recibido en aquella planta, en aquella caída. Locura, las personas que lo rodeaban no podían odiar así, no podían codiciar y asesinar en sus pensamientos. Alzó la cabeza frenéticamente para mirar el vagón oscilante que lo rodeaba, los afiches familiares de colores brillantes y las familiares señales luminosas que pasaban rugiendo como cohetes más allá de las ventanillas. Se concentró desesperado en el afiche de arriba. Sus ojos cayeron hasta los de una muchacha delgada, sencilla, morena que estaba sentada enfrente, se enredaron en ellos por un instante, y Horn los apartó con una especie de sollozo escandalizado. Era lo bastante normal como para no ser puritano, pero lo puramente animal llameaba en la mente que le habló con brusquedad detrás de aquellos ojos bastante estúpidos que se habían encontrado con los de él. Era obscena en su franqueza primitiva, directa, era. Locura, llevó desesperado los ojos hacia los afiches brillantes, absurdos, desesperado, lo sintió girar bajo un magnetismo terrible que no podía controlar. Medio aliviado, vio ante él, sentada en sentido diagonal, a una mujer canosa de ropas pulcras, de buena calidad, con unos paquetes envueltos en papel sobre la falda, una expresión medio soñadora en el rostro cansado, agradable. Era un rostro anciano, bondadoso, que se disolvió abruptamente cuando los sensatos ojos grises se cruzaron con los suyos para grabar a fuego el horror en su cerebro. George, algo susurró y aulló, es un tonto, pero es mi tonto. Esa secretaria es una amenaza y no me gusta. Se la pasa comiendo chocolates. El arsénico la haría retorcerse. Mierda, le echaría a perder su linda cara y George no sentiría tanta pena por ella. El ácido sería lo indicado. ¿Pero qué tipo de ácido usarán? Solo habrá que pedir ácido a secas. Apareció una imagen, la imagen de un rostro burbujeando y disolviéndose terriblemente hasta quedar convertido en una ruina fluida, ennegrecida, y una sensación de entusiasmo, de satisfacción ante el espectáculo. Después, bruscamente, fue la caricatura cruel de una mujer desnuda que perdía la piel bajo el ácido quemante. Miraba el rostro sereno, soñador de una anciana damita que había desviado los ojos cuando el tren disminuyó la marcha, para controlar si había llegado a destino. Horn se quedó paralizado mientras observaba el demonio de rostro amable, sonrisa cortés y forma femenina que recogía sus paquetitos y caminaba hacia la puerta de salida. De pronto un hombre estuvo ante sus ojos, un hombre de 35 años, vestido con ropas costosas, bien cortada, de ejecutivo, con un portafolio abultado en la mano. Los ojos que vagaban ociosos se cruzaron con los de Horn y Horn trató desesperado de apartarlos antes de que la cara inteligente, de rasgos decididos se disolviera en un horror aún más amplio. Me pregunto, susurró algo de un modo extrañamente calmo, apenas curioso, ¿quién habrá redactado el testamento de papá? ¿Y a quién dejará su capital? Deben de ser casi 40.000. Me gustaría ver ese testamento. Siempre está chapuceando con sus armas, desde que se retiró. Cargar un cartucho de escopeta con dinamita en vez de pólvora. Probablemente le arrancaría la cabeza, y yo podría leer el testamento. Durante el instante de la revelación, una excéntrica emoción de curiosidad distanciada y poco intensa lo acompañó. Una sensación de que volar la cabeza del padre era el medio natural y lógico de descubrir el contenido del testamento en el que estaba apenas interesado.
Una extraña indiferencia con respecto al dinero que podía resultar. El contacto se interrumpió, se debilitó por un instante cuando los ojos del hombre fluctuaron hacia una muchacha que empujaba para pasar en el vagón ahora atestado, después se fortaleció otra vez extrañamente, y repugnantemente, por un instante, hasta que aquella extraña indiferencia se impuso a las reacciones de Horn ante los pensamientos animales por completo, que lo enfermaban. Ronald Horn se encontró de algún modo caminando por una calle, con la mente transformada en un tumulto giratorio de horrores fantásticos. Recordaba vagamente haber forcejeado para salir del tren y de la estación, al aire libre otra vez, haberse dirigido hacia la calle más tranquila que pudo encontrar, donde no hubiese ojos que taladraran a los suyos, que inundaron su cerebro con una marea maloliente de pensamientos indignos. Por un instante burbujeó en su memoria el hombre corpulento, pelirrojo, con la ropa manchada por el trabajo, el hombre que estaba ubicado en la fila detrás de un anciano de aspecto cansado que recibía el cambio y que había transmitido como de paso su decisión de retorcer aquel cuello delgado entre sus arpas callosas y llevársela abultada. Billetera. Ahora la cosa era clara, demasiado clara. No se trataba de su propia locura, aún, sino de la adquisición de la telepatía efectiva, la amplificación de esa percepción extrasensorial que la ciencia apenas empezaba a descubrir. Querían eso. Lo buscaban. Dios. Tal vez lo querían para ver las cloacas inmundas que eran las mentes de los hombres. Para descubrir por sí mismos a los demonios de rostro dulce que trataban de recordar qué ácido era el que necesitaban. Para descubrir que ejecutivos confiables decidían simplemente que el parricidio era el método más sencillo y rápido para leer un testamento. Siguió tambaleante y aturdido, mientras una niebla gris flotaba en el aire al ponerse el sol. Un frío húmedo crecía y envolvía a la ciudad en pliegues de algodón de modo que las luces de la calle se convertían en luminosidades que ardían en el blanco envolvente. Pronto volvió un poco de claridad mental y una disminución del horror de origen humano. Viejos hábitos mentales se reafirmaron y una terrible ansiedad de compañía, de alguien a quien explicarle aquello, regresó. Temblaba sin control cuando apareció ante la puerta del departamento de Gloria Moore. Ella lo dejó pasar de mala gana, cerrando la puerta con suavidad a sus espaldas. Llevaba un vestido de noche de seda azul que dejaba al descubierto la encantadora redondez de la garganta blanca y los hombros, y la flexible elegancia de su cuerpo joven y esbelto. La muchacha permaneció un instante erguida y sin moverse a un paso de la puerta, mirándole asombrada el rostro blanco y las ropas desordenadas. ¿Por qué no telefoneaste, Ronald?, dijo. Estaba por salir. Tengo una invitación a cenar, ¿sabes? De pronto palideció. Él la miraba del modo más extraño. El modo en que la miraba era, sí, atemorizante. Nunca le había tenido miedo antes, pero ahora estaba realmente asustada. Su aprensión aumentó cuando él la abrazó. Querida, murmuró. Tengo un problema muy grave. Tengo que hablar contigo. Le acarició las mejillas y el cabello con los dedos. La frialdad de la carne de Horn la espantó, pero logró murmurar. Sí, querido, como quieras. Lo condujo de la mano por un corredor largo y oscuro hasta la sala de estar iluminada del departamento. Él no se sentó. Cruzó hasta el centro de la habitación y se quedó enfrentándola, con los labios temblando. De pronto empezó a hablar. Gloria Moore era la prometida de Horn. Él nunca había dudado de su fidelidad, nunca había dudado de que era tan dulce y amable como parecía. Pero en ese momento lo asaltó una duda espantosa. Un cambio sutil, horrible invadía los rasgos de la muchacha.
A medida que la luz misteriosa se profundizaba alrededor de ella, su expresión se iba haciendo ajena y extraña. Por un instante él pudo distinguir en las profundidades de la luz la gloria morena, pesada de su cabellera, la boca en forma de media luna y los ardientes ojos oscuros. Después sus pensamientos ocultos se fundieron con los de él y solo vio el cráneo de ella delineado tembloroso en la radiación extraña. Cayeron sobre él pensamientos de rencor feroz, de horror y traición. Ella lo acusaba sin palabras de los más negros crímenes. Lo acusaba de agobiarla con revelaciones que no le importaban. Siempre lo había despreciado en secreto, pero ahora lo odiaba y le temía. Pensaba, está mal de la cabeza. ¿Por qué me traerá sus problemas? Fui una idiota al comprometerme con él. No es tan rico como Jean Prandes. Se volvió y se apartó de él bruscamente, rompiendo el hechizo por un instante. La luz pareció disminuir alrededor de ella mientras cruzaba la habitación. Se detuvo ante un escritorio que estaba junto a la ventana y se quedó mirando con atención un objeto largo, delgado que refulgía a la pálida luz de una lámpara de lectura con pantalla verde. La luz iluminaba los pequeños rizos morenos en la nuca de la muchacha, la rectitud patricia de sus hombros. Alzó con gesto ocioso el cortapapeles del escritorio y volvió a donde él estaba de pie. La misteriosa radiación se profundizó otra vez lentamente alrededor de su cabeza, oscureciendo sus rasgos. A Horn lo recorrió un estremecimiento de frío horror. Los pensamientos de ella se iban haciendo malignos ahora. Malignos y venenosos. Lo apuñalaré. Me molesta, me trastorna. Lo odio. Se estaba amacando lentamente hacia atrás y adelante cuando Horn arrancó la mirada de su rostro. Había llegado al punto crítico, ya no podía soportarlo. Se apartó de ella con un sollozo estrangulado y salió desesperado del departamento, tambaleándose. Un terror absoluto lo bañó cuando salió a la calle. Toda su vida parecía dirigirse a un agónico foco mental dentro de su cabeza. Tuvo conciencia de su cerebro como un centro pulsante, palpitante de angustia y tormento inexpresable, un eje inflamado que atraía los impulsos de sus nervios hacia un manicomio apretado, enroscado dentro de su cráneo. Tan malignos, tan salvajes, tan primitivamente mortíferos eran los pensamientos que fluían hacia su interior que su cordura vaciló y sintió el momentáneo impulso de correr aullando a través de la noche. Mientras recorría vacilante calles poco iluminadas con una angustia ciega e intolerable, la vida de la ciudad adquiría una cualidad de pesadilla aborrecible desde su punto de vista. Rozaba personas que parecían perfectamente normales por fuera, pero cuyas mentes eran cloacas de odio aguzanado y carnalidad y rencor repelentes. Vio pasar un carro de cerveza tirado por caballos, con el conductor castigando a las grandes bestias con el látigo. Por fuera el conductor parecía aplicar el látigo a los flancos de los animales. Pero subjetivamente torturaba a seres humanos, evocaba en su mente salvajes símbolos de superioridad humana que lo llenaban de rabia insensata y de odio. Todo lo que era amable y hermoso gruñía bajo el látigo en su mente primitiva, desviada. Fluían del pensamientos tan indeciblemente repulsivos que martillaron el cerebro inflamado de Horn como un yunque atormentado. Vio a un hombre y una muchacha que caminaban tomados del brazo por la calle. La muchacha dejó caer la cartera y el hombre se inclinó a alzarla. Cuando se enderezó su expresión era franca y respetuosa, pero sus pensamientos tenían púas de rencor. Siempre deja caer las cosas, pensaba, con la cabeza aureolada por la luz oscurecedora. Parece que es torpe de nacimiento. Cada vez que salimos deja caer la cartera o el pañuelo, y tengo que arrastrarme. De pronto la malevolencia ensombreció los pensamientos del hombre.
No tendría que haberme casado nunca con ella. El matrimonio es un engaño. Ella me atrae físicamente, pero odio que me fastidie sin cesar. Su risa es tonta. Si se la llevara un auto por delante, ya no dejaría caer las cosas ni se reiría. De repente Horn se retorció como si una brasa ardiente hubiera tocado su cerebro. El hombre que caminaba con la muchacha parecía a punto de empujarla con violencia hacia la calle. La muchacha era frágil, radiante, encantadora. Qué horrible que estuviera casada con ese salvaje asesino. Horn tuvo una visión angustiosa de la inocencia corroída, traicionada. Pero en el mismo momento en que apretaba los puños tomó conciencia de los pensamientos de la muchacha que se fundían con los suyos. Se apartó, desilusionado, repelido, y siguió tropezando en la noche. Otra vez aquella sensación aterrorizante de estar volviéndose loco. Vio que un hombre chocaba con una toma de agua y bajaba a la calle haciendo heces. Los pensamientos del hombre eran horribles en su odio hacia sí mismo. Viste ese obstáculo, pero no lo evitaste. Querías lastimarte. Querías lastimarte a ti mismo gravemente, porque la vida es horrorosa y agónica, y no tiene el menor sentido. La muerte es dulce y si pudiera destruirme por completo estaría en paz. Estaría en paz en la oscuridad de la tumba. Ojalá pudiera morir y envolverme en la oscuridad y el olvido. Dejar de forcejear, dejar de respirar. Antes de nacer conocí una paz semejante. Yo no quería nacer. La próxima vez me lastimaré realmente. Me mataré. Un revólver, un edificio alto. Moriría de inmediato si saltara del Empire State Building. ¿Hay guardias en el techo observatorio? Si trepara a la baranda con la suficiente rapidez no podrían detenerme. La larga caída por el espacio, mi cuerpo destrozado por completo, eso me liberaría. Quedaría aplastado, hecho pedazos, pero habría paz. Bruscamente Horn hizo algo increíble. Dejó de caminar de repente y gritó. Gritaba angustiado. Una vez, en la infancia, había conocido una angustia semejante. En un sueño infantil su madre lo había llamado para que se acercara a un círculo de personas radiantes, hombres y mujeres de rostros celestiales y expresiones de dioses. Se había parado en el centro de aquel círculo como en trance, mirando con un asombro y una alegría infantiles los semblantes suaves de mujeres que parecían dotadas con algo más que gracia femenina, y hombres que eran bondadosos, caritativos y paternales. Después, con una brusquedad terrible, los hombres y mujeres que lo rodeaban se habían transformado en reptiles y bestias feroces. Se habían cerrado sobre él con muecas salvajes y silbidos venenosos. Horrible, aquel sueño había sido horrible. Ahora le parecía estar otra vez parado en aquel círculo, con colmillos que amenazaban su carne. Empezó a caminar otra vez con rapidez, un maligno tormento creciendo en su cerebro. Anne Carlyle se sobresaltó cuando apareció en el halcón dorado, tan grande era su palidez, tan inseguro su modo de caminar. Se acercó a la mesa de ella vacilante entre los sorprendidos parroquianos, con los ojos torturados, charcos oscuros en su cara blanca. Anne Carlyle era una muchacha extraña, enigmática. Sus amigos la encontraban alegre y superficial, sus enemigos mercenaria y fríamente calculadora. Su conducta era la de una joven dama muy sofisticada. Bailarina del halcón dorado, tenía aguda conciencia de que los parroquianos del club nocturno preferían ser atendidos por mujeres de experiencia. Y cuando una muchacha tiene que mantener a una madre viuda. Anne Carlyle no le había hablado nunca de su madre a Horn. Se dirigió con pasos inseguros hacia la mesa de la muchacha y se sentó junto a ella. Tendió la mano y le apretó los dedos.
Ella no se encogió cuando le dijo: Anne, estoy en un aprieto. ¿Qué pasa, querido? Horn se lo contó en sílabas titubeantes. Le contó acerca del accidente ocurrido en la planta de energía. Le habló del don terrible de la visión extra. No vio la luz porque mantuvo los ojos desviados. Pero de pronto pudo sentir que los pensamientos de ella fluían hacia él, se fundían con su conciencia. Los pensamientos de Anne Carlisle se volcaban dentro de su cerebro. Eran maravillosamente dulces y consoladores. Era increíble, pero no parecía haber la menor malignidad en Anne Carlisle. Advertía que pensamientos depravados y odiosos caían sobre él desde todos los ángulos. Pero el flujo más fuerte no era maligno en absoluto. Cerca de él, protegiéndolo de toda la codicia y la envidia y el odio implacable de las mentes de los parroquianos del Halcón Dorado, había una barrera ondulante de compasión y luz. De algún modo podía distinguir entre las olas que llegaban, podía sentir la bondad cercana y vibrante de Anne Carlisle. Era casi pura. La atravesaban impulsos rencorosos infantiles, pero eran tan triviales comparados con su sencilla bondad. Los impulsos de rencor no estaban dirigidos contra él en ningún sentido. Estaban dirigidos contra las rivales de Anne en el club nocturno. Incluso mientras lo consolaba estaba pensando: me necesita desesperadamente. Debo quedarme a su lado. Es probable que eso signifique que la maldita Wilson me robe el número. Si me voy del club esta noche no se detendrá ante nada para desacreditarme. Ha estado esperando una oportunidad de reemplazarme. Pero lo único que importa es la tranquilidad y la seguridad de Ron. Siempre lo he amado. De pronto le habló. Sea lo que sea, querido, lo combatiremos juntos. La conmoción puede descentrarnos por un tiempo. Pero Delcroix sabrá cómo solucionarlo. Delcroix, dijo él. Dallecroix. Sí, Dale podría saber. Entonces vayamos a verlo ahora mismo. Dallecroix no estaba en su estudio cuando llegaron a su casa. Estaba sentado en la biblioteca, fumando. Un criado de color los recibió en la puerta y los acompañó hasta estar en presencia del psiquiatra. Cuando Croix los vio, bajó el libro que estaba leyendo y se puso en pie. Parecía sorprendido de verlos juntos. Ronald y Anne, dijo. Magnífico. Entonces advirtió lo pálido que estaba Horn y su conducta cambió. Advirtió de inmediato que no habían caído a tomar una copa después de la cena. Delcroix era un psiquiatra experimental. Experimentaba con ratones y perros porque sus mentes eran más simples, casi lo bastante simples como para que la mente superior del hombre pudiese comprender su funcionamiento. Sabía sobre la psicología humana más que cualquier otro hombre en Norteamérica, o sea, muy poco. Maduro, de ojos azules y estatura menos que mediana, había aprendido la lección más difícil que un hombre puede aprender: nunca sabría nada que fuera importante acerca de su especialidad. Todo aquel que estudia algún tema lo descubre. En consecuencia, escuchó con atención mientras Horn hablaba. No interrumpió, no hizo preguntas. Simplemente escuchó, con una aguda mirada de discernimiento. Para él, las palabras desesperadas de Horn empezaban a tener un sentido. Poco a poco se presentó la comprensión del infierno al que aquel hombre había sido arrojado. Cuando habló, su voz sonó con un poco de temor reverencial, de tristeza, pero completamente tranquilizadora en cuanto a la certeza de que sabía. Creo que puedo deducir lo que pasó en la planta de energía, suspiró. No podría lográrselo adrede, pero por esa posibilidad en un trillón de que cualquier improbabilidad ocurra, le ocurrió a usted. Fue electrocutado, una oleada tremenda de corriente ardió a través de sus nervios.
Pero la electricidad puede tanto curar como matar, la aguja eléctrica puede poner en marcha un corazón muerto. De algún modo eso, soldó sus nervios, redujo la resistencia que hace que un hombre normal sea incapaz de recibir el pensamiento, aunque sabemos que el pensamiento es semejante a un fenómeno eléctrico. Podría haberlo matado, pero, por esa posibilidad en 1.000.000.000, no lo hizo. Ahora usted es supertelepático, capaz de recibir el pensamiento. Pero tan sensible que recibe no solo los pensamientos superficiales, conscientes de los hombres, sino los pensamientos e impulsos más profundos, subconscientes. Usted no experimentaría tanto horror y repulsión si pudiera ponerse en contacto solo con las pautas conscientes. La mente consciente de un hombre es un flujo delgado y pálido, resguardado por un sensor. Y en las mentes bien disciplinadas las corrientes sombrías y horribles del subconsciente rara vez pasan a la superficie como conceptos verbales o visuales. El sensor se mantiene en guardia, reprimiéndolos a medida que llegan, negándoles expresión consciente. El sensor es la parte civilizada de nuestra mente, la herencia de varios miles de años de civilización. A usted le enseñaron cuando niño a reprimir sus impulsos subconscientes, a sentir horror y vergüenza cuando se alzaban hacia el flujo consciente. En la mente subconsciente de cada hombre están ocultas esencias terribles de cada deseo y emoción humanos. En algunas mentes las esencias sombrías guardan un sueño profundo y no asaltan al sensor continuamente. Algunas personas son menos primitivas que otras. Es posible que usted solo pueda comunicarse con el subconsciente cuando éste se vuelve turbulento y se aproxima al flujo consciente. Justo antes de que fluya en pequeños remolinos malignos más allá del sensor. Usted dice que algunas mentes le parecían menos terribles que otras. Los impulsos primitivos bien pueden ser menos turbulentos en esas mentes. Horn hizo un movimiento afirmativo con la cabeza y miró a Anne Carlyle, con un súbito asombro en la mirada. La mente subconsciente es realmente atemorizante, prosiguió Croix. Es absolutamente directa, carece por completo del fingimiento o de los rodeos que llamamos tacto. Es una cloaca de pensamientos tan horribles, errantes y apenas dominados que cualquier hombre a quien se le diera el poder que usted tiene se volvería loco en medio día. Si usted conoce algo de psicología moderna sabrá a qué me refiero. Los impulsos más poderosos y desordenados son los sexuales, pero el hambre, el odio, la posesividad temerosa, la rabia, juegan papeles apenas menos vitales. Freud creía que existe un impulso de muerte universal que hace que algunos hombres odien a la vida con tanta amargura que buscan destruirse a sí mismos o infligir dolor a los demás. Incluso cuando estos impulsos no fluyen a la corriente de la conciencia como conceptos bien definidos, influyen el comportamiento bajo la forma de reacciones subconscientes. Un hombre perfectamente normal, por ejemplo, puede tener una leve curiosidad acerca de cómo es el testamento de su padre, acerca de cómo se propone distribuir su capital después de la muerte. Esa leve curiosidad cuenta con una reacción subconsciente que es un deseo de que el anciano muera o sea muerto para poder leer el testamento. Como usted comprenderá, ese es el camino sencillo, lógico, aunque brutal. O un hombre resbala y cae. Los psicólogos dicen que eso bien puede deberse a que el hombre desea suicidarse, y el pequeño resbalón que le provoca un raspón en el codo es una válvula de escape emocional del morboso deseo de su subconsciente. Las personas juegan con objetos agudos, cuchillos, tenedores, navajas, con reacciones subconscientes que le susurran, él no te gusta. Te molesta. Mátalo y termina con la molestia. Horn asintió, pensando en el curioso accidente de la planta de energía, en el hombre que había tropezado con la toma de agua, y en el cortapapeles con el que había jugueteado como al azar Gloria Moore.
Es irónico que usted no parezca capaz de conectarse con su propia corriente subconsciente. No es extraño que no pueda hacerlo. Un registrador televisivo no podría transformar las energías que entran en el mecanismo receptor propiamente dicho. No fluirían por los canales correctos. Como es natural, entonces, el mundo de personas que lo rodean le parece poblado por una raza distinta y aborrecible por completo. El psicólogo se encogió de hombros. No es así. Son normales e inofensivas. El Sansor cumple con su deber. Pero usted estará loco mañana mismo si llega a tomar conciencia de pensamientos no más horribles que los que usted mismo está pensando. Es cierto, gruñó Horn. No me atrevo a mirarlo con atención, por temor a que su rostro se disuelva en otra de esas entradas al infierno. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer usted por mí? Probablemente matarlo, estalló Croix con un suspiro violento. No existe medicina para esto, porque no ha pasado nunca antes. Horn gruñó. Croix, ¿qué me dice de esos dementes con alucinaciones persecutorias? ¿Supone acaso? Croix se sobresaltó. Eso es algo que nadie ha sugerido, por lo que sé. Si un hombre tuviese el poder de usted en menor grado, como para no ser consciente de que lo tiene, todas las mentes significarían para él la muerte. Pero hay algo que puedo intentar. Un derivado del curare. ¿El veneno para flechas? Horn alzó los ojos con brusco temor, y por un instante, los cruzó con los ojos de Croix. Los apartó con rapidez en el momento mismo en que la carne del rostro de Croix se disolvía en un cráneo sonriente y una luz pulsante parecía refulgirle alrededor de la cabeza. Actúa, explicó Croix, haciendo que los nervios tengan una alta resistencia. Los mensajes nerviosos que mueven el corazón y los pulmones no pueden pasar. He experimentado con un derivado que afecta al cerebro en vez de esos nervios. Eso es lo que usted parece necesitar, menos sensibilidad nerviosa. Acompáñeme. Cansado, desesperado, siguió a Delacroix hasta su pequeño laboratorio. Permaneció rígido y tenso mientras el científico preparaba la aguja centelleante y le inyectaba con mucha precaución una gotita de líquido incoloro en el brazo. Mientras el fuego recorría sus nervios, explotaba dentro de su cráneo. Cuando despertó, Anne Carlyle estaba sentada junto a él. Estaba echado en un sofá de la biblioteca de Croix y ella le sostenía la mano y le sonreía. El rostro de la muchacha era maravillosamente radiante. Durante lo que parecieron siglos la miró en silencio, la miró con miedo. Pero su rostro no parecía retroceder ni desaparecer. Ninguna luz misteriosa se elevaba para oscurecer el bello contorno. Su primer sentimiento fue un alivio enorme de que el poder, la visión, se hubiera ido. Después, mientras miraba los ojos grandes, ansiosamente interrogantes de ella, apareció una satisfacción mayor, la de poder mirar aquellos ojos y verlos. Se incorporó un poco vacilante. Anne, dijo, se ha ido. El horror se ha ido ahora. La interrogación ansiosa dio paso al alivio y a algo aún más satisfactorio.